Bueno, muchas gracias a Consejo de Redacción y muchas gracias a todos los participantes. Entonces, mi primera pregunta, Eric, es ¿cómo ha sido a lo largo de estos años, cómo has visto tú la cobertura de los medios sobre el tema de la desaparición forzada? Y como este es un coloquio de periodismo de investigación, ¿hasta dónde realmente los medios usaron el periodismo de investigación para cubrir el tema de la desaparición forzada que lleva ocurriendo en el país, no sé, desde muchos años, pero por lo menos desde los 80s hasta hoy, y todavía no para? ¿Cuál es tu opinión y tu observación sobre eso? Buenos días. Primero agradecer la invitación y pues la oportunidad de compartir, digamos, percepciones en torno al cubrimiento de este fenómeno pues que es tan desbordante en nuestra sociedad colombiana. Primero, pues cuando en los años 80 me vinculé a la Asociación de Familiares de Desaparecidos, las noticias eran muy escasas, simplemente aparecía como el reporte de que se habían llevado a alguien, pero no había profundidad, digamos, frente a las causas, las posibles motivaciones de por qué se estaba dando en el país, y digamos, eran unas menciones muy superficiales desde mi perspectiva, y digamos eso fue lo primero que me motivó a mí a estudiar periodismo, porque estando vinculado a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos veíamos que no había una sensibilidad por el dolor que causaba esto en los familiares, ¿cierto? Y frente a la responsabilidad, digamos, del Estado de cuidar a los ciudadanos. Digamos, después eso se fue transformando en la medida en la que los familiares hacían manifestaciones públicas, hacían incidencia. Nosotros desde la Organización de Familiares llegamos a presentar 12 proyectos de ley para que en este país fuera reconocida la desaparición forzada. Solamente hasta el año 2000 se reconoció como delito. Antes eran presentados como posibles secuestros que no eran investigados, digamos, como desaparición forzada. Es a partir del año 2000 que esa dinámica cambia, pero también por un trabajo de incidencia que hicimos nosotros internacionalmente. El caso de mi madre, por ejemplo, empieza a aparecer en la prensa en la medida en la que nosotros le ganamos al Estado colombiano una demanda ante Naciones Unidas, ¿sí? Y el mismo procurador, digamos, que tomó la decisión de destituir a los responsables de la desaparición de mi madre, militares de la 13 Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, aparece como titular en 1995, en julio del 95, que decía que por primera vez en la historia de Colombia un militar de alto rango era destituido por una violación de derechos humanos. Sí, entonces es como el gran titular, y digamos a partir de ese momento, desde mi experiencia personal, empieza a cambiarse un poco la dinámica de tratar de mirar quiénes eran los responsables, ¿sí? de este fenómeno. Y pues digamos, yo agradezco mucho que a partir de ese momento ha empezado, digamos, a hacer una transformación social, pero digamos también a nivel del periodismo, de cómo se ha abordado este fenómeno, pero sigue siendo muy marginal, siguen siendo pocos los espacios en los cuales se habla de este fenómeno en una magnitud que puede superar en tres veces lo que ha pasado en las dictaduras del Cono Sur. Entonces yo sí pediría, digamos, como seguir teniendo y esforzándose para que este fenómeno sea aún más visible, porque no es un fenómeno que afecte directamente a las personas, sino que tiene unos impactos sociales y políticos bastante grandes. ¿Cuáles son el tipo de errores más frecuentes entre los periodistas que cubren, ya no digamos el gran trabajo investigativo de profundidad, sino el trabajo diario? ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la cobertura de la tragedia de los desaparecidos y de la tragedia extendida de incertidumbre que viven los familiares? Gracias, Mariate. Buenos días a todos. Antes, muchas gracias por la invitación, y me place mucho estar aquí acompañándolos y hablando de este trabajo que venimos haciendo en conjunto. Yo creo que el primer gran error, y por eso de hecho el manual comienza así, y creo que fue una afortunada decisión, es que los errores han sido muchísimos y de todo tipo. Pero el primer error tiene que ver con la forma en cómo nos acercamos a las personas que sufren esta tragedia, básicamente.
los tiempos del periodismo generalmente en el día a día son muy cortos y este frenetismo nos ha impedido, digamos, ponernos en el lugar de los sobrevivientes y víctimas de desaparición forzada, pensando que es necesario construir una confianza sólida y de alguna manera recrear espacios seguros para hablar, porque en general han sido personas que por muchísimo tiempo han sido revictimizadas y además han permanecido en una soledad abrumadora. Frente a lo que hacemos noticia, hay algo muy particular que señalábamos en este debate. Personalmente no escribí el capítulo de lecciones aprendidas, pero yo creo que las lecciones aprendidas son de todos. Y frente al tema de noticia, pues imagínate, lo que se terminaba volviendo noticia era casi que los hechos más escabrosos que estaban rodeando los casos de desaparición y no lo que debería de verdad rescatarse estas historias, que es la dignidad de los familiares, el esfuerzo constante, increíble de la búsqueda, las historias que nos cuentan los lugares, aproximaciones diferentes de otras formas de ver y de nuevos lenguajes para aproximarnos a este fenómeno y de alguna manera apoyar o fortalecer la comprensión pública de la magnitud de la desaparición forzada que, como bien señalabas tú, está desbordada. Eric, yo quería preguntarte un poco cómo fue para ti ya a nivel personal, como ser humano, este proceso, porque una de las cosas que veíamos en esta discusión que llevamos ya varios meses es que es muy difícil contar historias de los desaparecidos o bien heroicas, o sea, todos los desaparecidos eran santos, o todos los desaparecidos, o si esa persona, por ejemplo, en el caso de tu madre, que estaba, digamos, cometiendo un acto ilegal para lo que era el Estado, entonces, no, eso no se cubre porque, bueno, pues ella se lo buscó. Y de alguna manera, ¿cómo logran ustedes contar esa historia? Bueno, fue una tarea de años y es un proceso, digamos, que tiene múltiples dimensiones. Digamos, como comienza, digamos, con el drama personal, lo primero, como no teníamos pruebas del hecho, ¿cierto? No había, digamos, cómo demostrar que esto había ocurrido, entonces empieza uno a manejar unos niveles de ansiedad y de incertidumbre bastante grandes y bastante fuertes. Durante muchísimos años estuvimos tratando de determinar quiénes eran los responsables de este tipo de crímenes, ¿no? Y digamos, tratar de buscar las causas de por qué se daba ese fenómeno en la sociedad, ¿sí? Entonces, aparte de tener que estar buscando, digamos, los restos o a la persona viva, que es la primera intención que tiene un familiar, porque nosotros no sabemos si están vivos o no. Entonces, frente a eso, digamos, actúan una serie de mecanismos psicológicos y sociales de cómo vamos a determinar si esa persona está viva o no. Entonces, los familiares los buscan vivos y pues lo que nos dimos cuenta era que la mayoría eran asesinados. Yo quiero hacer aquí una pequeña aclaración, es una referencia que utilizaba el poeta Juan Gelman frente a las dimensiones de la desaparición forzada, y es que son 4 delitos que se cometen simultáneamente. El rapto de las personas, la mayoría de ellas llevan tortura, ¿cierto? Aparte de eso, pues digamos el asesinato y el ocultamiento del cadáver, ¿cierto? Entonces no estamos hablando de un solo delito, sino además un delito que no solamente, que debe ser imprescriptible porque digamos dura muchísimo tiempo, en el caso por ejemplo de los familiares del Palacio de Justicia, que 30 años y solamente algunos de ellos han podido encontrar los restos. Entonces es un asunto que también pasa de generación en generación, ¿cierto? Las primeras personas que empezaron a buscar a los desaparecidos en este país ya están falleciendo y esa memoria se ha ido perdiendo, ¿sí? Entonces, digamos, esa ha sido como la tarea de decir, es un daño que no nos hacen a nosotros como familiares, o en el caso de que hayan tenido alguna vinculación social, cultural o política, no es solamente a ese entorno, sino tratar de demostrar que es un daño que le hacen a la sociedad entera. Fue como, digamos, el segundo escenario en el cual nos enfrentamos a decirle, oiga, es que si han desaparecido un profesor, no afectan solamente a los alumnos de ese profesor, están afectando, digamos, las dinámicas en las cuales nos estamos formando como sociedad, y si la sociedad lo niega o lo justifica, que fue a lo que nos enfrentamos en esos años 90, en el que era el mismo Estado el que
decía, aquí no, ese crimen no existe. Si no tenemos por qué juzgar a la gente frente a ese fenómeno, entonces tratar de hacer unos niveles de incidencia bastante altos para que ese crimen siguiera reconocido. La ley aquí fue reconocida en el año 2000 y por eso la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos fue víctima de represión y 2 miembros de nuestra organización. El año que se ratificó ese delito como ley en nuestro país, fueron desaparecidos. ¿Sí? Entonces la represión a la que nos hemos visto enfrentada es bastante grande, que los familiares que se atreven a buscar y a preguntar y a denunciar están siendo víctimas de represión, entonces siguen otros mecanismos para que este fenómeno sea, digamos, siga teniendo una magnitud como la que la tiene, y frente a los esquemas de impunidad, es que nosotros vemos los índices de impunidad frente a la desaparición forzada y son casi absolutos, 99.47%. ¿Cuántos de los 80.000 casos han sido investigados, sancionados y juzgados y tienen responsables? 337 casos, ¿sí? ¿Cuántos de esos cuerpos han sido encontrados, identificados y devueltos a las familias? Entonces, son unas múltiples dimensiones que atraviesan también las estructuras sociales y políticas de esta sociedad, en la medida en la que, digamos, todo eso no se ha trabajado y no se ha planteado, como decía Juan, frente a términos de reparación, ¿cierto? Que tenemos que hacer primero un reconocimiento de lo que eso nos ha afectado como sociedad y de reparación, pero sobre todo lo que a mí me ha interesado siempre y desde que, digamos, tengo conciencia social frente a este fenómeno es que esto no se siga repitiendo, ¿cierto? Y lo vemos en la sociedad actual, están desapareciendo gente, incluso aquí en la ciudad de Bogotá encontramos casas de pique, o sea, ¿cómo puede ser que estemos viviendo en un estadio de esos en donde seguimos, digamos, conviviendo con la negación de la existencia de las personas y no hagamos una demostración de rechazo y de repudio a estas prácticas? Frente a todo eso nos hemos enfrentado en estos 40 años en este país. ¿Cómo y qué trabajos o qué recomiendas y qué reflexiones has hecho tú de cómo encontrar historias de desaparición forzada que se salgan de esa agenda oficial, que no sea solamente cubrir que la unidad de desaparecidos dijo, que no sé quién dijo, que incluso ASFADES dijo, sino que realmente la gente pueda en sus regiones empezar a encontrar esas historias? ¿Cuáles son como los lugares y los sitios donde ustedes mismos ya han empezado a hacer un trabajo muy emocionante alrededor de esto? Vale, Mariate, voy a conectar eso con algo que reflexionabas solo recién, y es cómo esta agenda pues también ha permanecido en nuestros medios desde hace muchísimo tiempo. Es que es una agenda que, si bien ha tenido variaciones, claro, como toda transformación, hay cosas que no se han inmutado mucho, o que durante mucho tiempo permanecieron casi que quieticas. Hicimos un trabajo recientemente, hace una semana, con los chicos de Rutas de Conflicto y las chicas, de revisión de hemeroteca de qué estaba pasando en el país hace 20 años, qué estaba pasando en agosto de 1999 para hacer un programa de radio y una serie de productos para redes pensando en, digamos, cómo estas rutas a la memoria de hace 20 años. Y pues resulta que dentro de lo que encontramos en esta revisión, casi que pareciera en algunos puntos hay historias, como tú bien lo señalas en el libro Guerras Recicladas, que se reciclan, como por ejemplo la violencia en el Catatumbo. Hace 20 años estábamos en un país muy complejo, con una violencia disparadísima por todo lado, mientras que también se disparaba el secuestro, se disparaba también y se expandía, digamos, las estructuras paramilitares por varios lugares del país, masacrando a diestra y siniestra, mientras que también el mayor foco mediático estaba en ese momento en el Caguán, que había arrancado en enero del 99 y en ese momento como que seguía siendo el principal foco de atención, al menos en la prensa nacional. Entonces es ver cómo, si bien el miedo sí es cierto, en su momento nos paralizó y con justa causa, y de hecho es algo que sigue paralizándonos, porque se ha recrudecido la violencia en muchos lugares del país y es cada vez más difícil hacer investigación de desaparición forzada en estos lugares que creo que pues los hemos visto
recientemente en los últimos años en la prensa, lugares marcados por las zonas de frontera y por ser estratégicos para el narco principalmente. Aparte de ese miedo, que es lógico, también hay una agenda que los periodistas hemos seguido alimentando desde ese entonces y antes de lo que llamamos, entre comillas, la agenda oficial. Si bien el secuestro hacía parte de nuestro imaginario y es, digamos, hay un rechazo social muy fuerte, también tiene que ver con una historia estereotipada entre quiénes son los amigos y los enemigos del poder, entre cuáles son los buenos y los malos. Y yo creo que los periodistas, dentro de nuestro quehacer diario y por las mismas maneras en cómo nos acercamos al conflicto históricamente, que es a través de las fuentes oficiales, en principio, que es algo que creo que recientemente, desde los últimos 10 años, hemos podido como superar de muchas formas, tú pionera en Verdad Abierta y otros grandes colegas que hemos intentado también replicar esos pasos y ver esa historia desde ese otro lado, que son cuáles son las experiencias de los sobrevivientes o de las personas que perdieron la vida en esos hechos, que no son ni buenos ni malos, que tienen historias individuales complejas como cualquier otro ser humano. Entonces creo que el poder superar esa agenda es una forma incluso de, entre comillas, reparar lo que en su momento no pudimos hacer, bien sea por miedo o por negligencia, porque pues también hay que decirlo. Yo siento que esa reflexión frente a lo que hay o no hay en la prensa también tiene que ver con el poco espacio que tiene este tema de la desaparición forzada en nuestros titulares. Yo siento que, y lo hemos visto y lo discutimos, de hecho, no sé, las grandes fechas de conmemoración, como la que viene pronto el 30 de agosto, o la semana del detenido desaparecido internacional, momentos que, digamos, de alguna manera, y casi que rezagadamente aparecen en algunos diarios, porque no son en todos, sino en los grandes noticieros, o al menos no dentro de la primera página, ¿no? Entonces sí siento que hay que intentar ir más allá como de lo que nos decían nuestros amigos de la unidad de búsqueda y también del CICR que hacían referencia, de esta judicialización de la agenda colombiana, cuando se ve el tema de digamos, cualquier manifestación del crimen en el país se intenta judicializar desde la agenda, o hay una tendencia. Creo que aquí hay que ir más allá y darle un espacio, el espacio que se merece como una práctica que sigue sucediendo, como señala Kierik. ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué ves tú con mayor optimismo hoy de decir estamos más cerca a la reparación o estamos más cerca a la justicia? Bueno, yo creo que sí se ha avanzado, digamos, en el que se reconoce el crimen de la desaparición forzada, como decía anteriormente, en que ya hay mucha gente que está trabajando en estos escenarios del mundo del periodismo como una temática, por ejemplo, que en El Espectador haya una sección dedicada pues a los desaparecidos, sí, no es en todos los medios, pero de alguna manera creo que hay una sensibilidad y una profundización frente al fenómeno en general, ¿cierto? De no es solamente recalcar, digamos, el dolor y el sufrimiento que tiene un familiar de una víctima, sino de tratar de identificar quién era esa persona desaparecida, digamos, qué hacía, cómo, digamos, cuáles eran las motivaciones existenciales que tenía, ¿cierto? Tratar de dibujar el desaparecido, digamos, en múltiples dimensiones, pero también de resaltar ese valor de los familiares que se han enfrentado pues, a los victimarios en este sistema y demostrarlo con un valor. Eso ha cambiado, ¿cierto? Del reconocimiento que hay a esas mujeres buscadoras, porque hay que decirlo que quienes han buscado en el país a los desaparecidos son mujeres principalmente, ¿cierto? Entonces ese reconocimiento a esas mujeres buscadoras, el empeño, digamos, de estar ahí décadas, ¿cierto? A pesar, por ejemplo, en el caso de mi familia, mis tías encontraron y mi familia encontró a mi madre en el 90, pero a pesar de eso siguen 30 años ahí, las ves ahora abuelas y siguen poniendo su voz, su conocimiento, su experiencia para que esto no siga ocurriendo en el país, y ese reconocimiento pues a esa entrega sigue estando en los medios. Y también de tratar
tratar de identificar, y con mucho valor, porque hay que reconocer los múltiples niveles de censura que existen en este país frente a ese señalamiento a esos responsables. Entonces sí tiene un vínculo frente a lo judicial en ese sentido, ¿cierto? Que aunque son escasos las historias que han llegado, digamos, a un final, a un término de encontrar justicia, se sigue resaltando para que eso abra el camino a la posibilidad de los siguientes casos, ¿cierto? Para que esa sanción, digamos, que exista hoy, por ejemplo, una unidad de búsqueda de desaparecidos en el país, eso es una ganancia de los familiares, de la lucha de los familiares, pero también un trabajo de sensibilización gracias a la prensa, porque nosotros como individuos no lo hubiéramos hecho, no lo hubiéramos logrado, ¿cierto? Posicionar el tema y que de alguna manera sea tenido en cuenta. Entonces, en esos aspectos yo sí reconozco que hay un avance, digamos, hacia esos términos de reconocimiento social y que podemos acercarnos a lo que sería ideal, que el Estado en su conjunto reconociera la responsabilidad frente a este fenómeno. Digamos que esa es como la siguiente búsqueda, ¿cierto? Que es una responsabilidad del Estado y pues también no solo de las instituciones, sino que si nosotros escuchamos una historia y no, digamos, no la replicamos, no profundizamos en ella, también estamos siendo de alguna manera cómplices. Y eso ha ido cambiando y eso, digamos, es alentador. Juan, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de buscar a los desaparecidos en los ríos y qué recomiendas tú a esta sala de cantidad de periodistas jóvenes de las distintas partes de Colombia, del tipo de trabajos que ellos podrían hacer, siguiendo el ejemplo de ustedes de buscar a los desaparecidos en la geografía donde viven. Bueno, pues qué afortunado que tengamos aquí a Eric, porque Eric va también mucho que poder aportar. Como no sé si saben o han escuchado de un proyecto que se llama, que ha aparecido, digamos, relativamente reciente en internet, 3 años ya, pues desaparicionforzada.com, no sé si lo han escuchado, pero Eric es uno de sus precursores y es efectivamente un ejercicio de cartografía de la desaparición forzada en el país. De hecho está referenciado en el manual que queremos, digamos, que queremos entregar y es a partir justamente de estos ejercicios, porque es un ejercicio de datos abiertos en donde cualquier ciudadano puede entrar a la página, descargar los datos, analizarlos como quiera, cruzarlos como quiera y ojalá volverlos a dejar públicos para que otros hagan lo mismo. Entonces, hay más de 150 mapas en esta página, descargables, cartografías que van desde, no solo incluso hacen un análisis interesante en términos geográficos de dónde están los principales ríos, por ejemplo, y cómo se concentra la desaparición forzada en los ríos, sino también de todo tipo de cruces de información, intentando establecer relaciones, por ejemplo, entre cómo la responsabilidad de las brigadas militares, por ejemplo, está también sobre el mapa de cuál es el polígono de, digamos, estas brigadas y cuáles han sido los casos de desaparición que han aparecido en estos polígonos. Vamos que es solo un ejemplo de la vasta cantidad de información, de datos que llevan ya 3 años en compañía de otros colegas activistas y periodistas dentro de este proyecto que me parece magnífico. Una cuña pequeña, a finales de este mes van a lanzar el libro de este trabajo, el 28 de este mes, para que estén pendientes y también puedan tenerlo en físico, porque creo que es un ejemplo grandiosísimo de cómo poder no solo aportar información valiosa para que los familiares efectivamente tengan una prueba y busquen, sino para que periodistas interesados en el tema encuentren historias impactantes, interesantes y útiles. Ya ahora sí, volviéndome a Rutas y Consejo de Redacción, iniciaron en la compañía de muchos colegas, creo que hemos participado como unos 40, 50 colegas, que veo varios de ustedes aquí en la sala, un esfuerzo colectivo que es un lujo realmente en el periodismo poder hacer este tipo de cosas, porque el día a día casi que no da tregua y no nos alcanza el tiempo. Entonces poder realmente sentarse, digamos, como concienzudamente y charlar un buen rato para plantear qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y para qué nos alcanza la plata y hasta dónde podemos llegar y cuál es el alcance y demás y poder sacar lo mejor de lo que hay, creo que es incluso un esfuerzo que muy pocos podemos darnos como el lujo de hacer nuestras redacciones y siendo que deben seguir apareciendo estas iniciativas para que cosas así se puedan hacer.
La experiencia voy a tratar de resumirla, porque igual ha sido una experiencia ya de unos 2 años largos, de hecho, pues al menos junto a Consejo, porque ya el mapeo pues había arrancado hace unos 3 años o más, y todo comenzó justamente por un ejercicio que en principio se incubó con Verdad Abierta y con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que mapeamos las masacres en el país perpetradas desde el 82. En ese momento no había una base de datos, el Centro de Memoria no había consolidado su información, entonces en ese instante alcanzamos a dibujar en el mapa con registros propios uno a uno, pero también tratando de ampliar la comprensión de la magnitud de las masacres y cuáles habían sido los principales perpetradores, en este caso paramilitares, cómo estas masacres muchas veces se relacionaban con la desaparición forzada. Hay cientos de estas que terminaron en hechos de desaparición y muchas de estas cientos terminaron en los ríos del país. Nuestra hipótesis es que era que en la grandísima mayoría de ríos había desaparecidos. Por ejemplo, lo señalaba Eric en una entrevista reciente en El Espectador, diciendo que de los más de 1000 municipios que hay en el país, solo en casi 60, 65, 66 no ha habido desaparición forzada, o al menos no ha habido registro de tal. Entonces creo que un poco con la magnitud, digamos, como de esta práctica criminal que buscaba atemorizar a las comunidades o reprenderlas por una u otra cosa dentro de sus lógicas de la guerra y como arma de guerra también, se empezó a usar masivamente y se sigue usando, digámoslo, en los diferentes lugares, latitudes de la geografía nacional. Pensamos entonces en cómo el periodismo de datos podía también ayudarnos a comprender en sucinto, en específico, este tema dentro de los ríos. Para eso empezamos a buscar un montón de información en hemeroteca, en prensa, cualquier tipo de registro que pudiera como darnos una pista de la individualización o de la caracterización, una lista de ríos en donde se hayan encontrado personas o se hayan avistado cuerpos con signos de violencia. Luego tuvimos acceso a la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica en términos de desaparición forzada. Pudimos hacer un filtro, limpiamos los datos, nos dimos cuenta que la mayor cantidad de ríos que tienen los ríos que tienen mayor intensidad casi siempre empataban con los que habíamos encontrado con registros de prensa, y así fue como armamos un equipo y empezamos a buscar en los diferentes ríos, mapeamos más de 40, y en estas 2 primeras entregas que hemos hecho en los últimos 2 años, hemos intentado también a través de especiales multimedia, yendo a región, transitando el río desde su nacimiento hacia su desembocadura, en el río Magdalena en la primera entrega, en el río Cauca en la segunda, cómo las comunidades ribereñas vivieron este impacto y cuál es la información conocida, porque hay mucha de esta información que no se conoce, sobre todo en los lugares donde no ha llegado aún la prensa y donde seguramente hay un subregistro grandísimo que esperamos ojalá otros colegas puedan ayudar a llenar este rompecabezas, que al final podemos llenarlo entre todos. ¿Cómo contar estas historias de manera que resulten interesantes para las audiencias? Difícil, además teniendo lo que es sintetizar. Yo soy un narrador de historias y siempre pienso que para que una historia tenga potencia debe haber, el héroe de la historia tiene que sufrir un conflicto, pero tiene que perseguir un sueño. Y yo creo que el sueño debe ser que entendamos que estos crímenes no se deben repetir. En esa misma medida podemos construir historias para dejar ejemplo de lo que no debe volver a pasar en nuestra sociedad. Y para que eso digamos, en términos de audiencias y de tener audiencias, yo creo que las audiencias se van construyendo en la medida en la que los relatos sean contundentes y poderosos y podamos demostrar que había una humanidad ahí que había sido negada. Señala, por ejemplo, Javier Osuna, nuestro colega periodista, que es posible dialogar con la ausencia, es posible hacer el ejercicio de pensar en lo invisible en estos casos que son los desaparecidos para sus familiares. Digamos que en las fotos se ve clarísimo, está ahí la foto, la vemos, pero significa lo contrario, es una pérdida invisible, y creo que en la manera como el periodista pueda desde su experiencia personal acercarse a esta ausencia, a esto que no se ve y transmitírselo a la gente de una manera muy honesta, creo que puede conectar de una manera
muy potente. Yo siento que hay un potencial de interés, digamos, dentro de lo que cualquier lector o cualquier usuario de cualquier tipo de pieza podría ahí pillar. Una cosita solo chiquita, creo que también hay una manera de acercarnos desde otros enfoques del periodismo para tratar de narrar teniendo en cuenta la particularidad de la desaparición, porque es que aquí creo que es un crimen también muy particular. Lo señalaba Eric, las mujeres han sido las buscadoras desde que ha empezado esta práctica desde finales de los 70. ¿Por qué no intentar ver cómo detrás de esas historias de estas mujeres también hay un potencial riquísimo de interés para la gente? Al final son mamás, ¿no? Son mamás, son hermanas, son hijas, como casi todos nosotros o nosotras. Otros enfoques como el periodismo científico ante lugares que son complejísimos para la búsqueda, en donde el mito es que no se puede hacer nada, como los ríos, los hornos, crematorios, las casas de pique, etc. Yo creo que, y lo decían varios colegas que entrevistamos para el manual, hay que trascender el mito y al menos preguntarnos qué se puede hacer o cuáles son los retos. Y ahí el periodismo tiene mucho que aportar.